buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Hoy vamos a hablar del transactivismo mexicano, lo más destacado en 2024. Pero nos presento, somos un grupo de voluntarias de WDI México, capítulo mexicano de la Declaración Internacional de las Mujeres, organización que promueve la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Lanzada en marzo de 2019, dicha declaración es un esfuerzo colectivo de mujeres para proteger nuestros derechos basados en el sexo del daño causado por el reemplazo de la categoría de sexo por la de identidad de género. Desde entonces, desde marzo de 2019, nos hemos convertido en una comunidad mundial de mujeres con contactos en 160 países, 39.029 firmas individuales, en colaboración con 542 organizaciones. Se dice fácil, pero en 160 países hay mujeres luchando contra la imposición de la categoría de identidad de género. O sea, eso nos da una idea de hasta dónde llega el transactivismo del que vamos a hablar hoy, concentrándonos en el transactivismo mexicano, muy parecido al transactivismo de otros países, porque están cortados todos con la misma tijera, aunque claro que el mexicano tiene sus particularidades y, en fin, ya lo verán. La de hoy, es nuestra última tarde de jueves feminista del año. Por la temporada festiva, decidimos hacerlo en formato chorcha, aunque el tema abordado no es nada para festejar. Se trata de lo más destacado del transactivismo mexicano en 2024, o, en otras palabras, sus greatest hits del año. Es decir, literalmente sus mayores golpes en estos últimos 12 meses. Cada logro del activismo de la identidad de género es un golpe a los derechos de las mujeres, un golpe mortal. Una acotación importante. Incluimos en el término transactivismo, o a veces también le decimos activismo transgenerista o activismo de la identidad de género, todo ese trabajo que hacen no solo las personas que se dicen trans, sino también muchas feministas o muchas mujeres que se dicen feministas, muchísimas, o políticos y burócratas desde las instituciones, todos coordinados para colar en leyes, normas, documentos oficiales y a fin de cuentas en la cabeza de la gente la idea absurda de que unos hombres pueden ser mujeres en el más amplio sentido de la palabra, porque así lo sienten o así lo desean, o así un día amanecieron queriéndolo decir. O sea, unos hombres pueden ser mujeres por sus huevos, literalmente. Se ha documentado ampliamente, y la información está ahí para quien quiera verla, que detrás de todos los logros del transactivismo hay mucho, pero mucho dinero en juego. El transactivismo es, en palabras llanas, un negocio a costa de las mujeres. No es otra cosa. Claro que lo disfrazan de derechos humanos o lo que quieran y manden, y para eso estamos aquí, para ayudarles a ver, detrás de toda esa palabrería bonita, la realidad del asunto. Y para ilustrarlo y seguir documentando cómo se las gastan los transactivistas, hoy vamos a concentrarnos en 5 de esos golpes bajos a los derechos de las mujeres consumados por el activismo transactivista a lo largo de 2024. Y por favor, si ustedes recuerdan alguno, aunque no lo mencionemos nosotras, pónganlo por favor en el chat para que lo comentemos brevemente en los minutos que dedicaremos al final de esta chorcha para la interacción con el público que hoy nos acompaña. Escogimos 5, pero no quiere decir que sean 5 nada más. Entonces, sin más, le doy la palabra a mi querida compañera Vanessa Cravioto, que nos va a hablar de uno de estos gestos del transactivismo que son, a fin de cuentas, golpes hacia las mujeres. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Laura, y buenas noches a todas que nos están acompañando esta noche de chorcha feminista. Y pues bueno, como bien dice esta Laura, quiero comenzar con el caso específico de la protesta que se hizo afuera de las instalaciones de Canal 11 por el nombramiento de Renata Turrent como directora de este medio público que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Preparé algunos puntos clave para llevar una cronología,
Pero bueno, en realidad también ustedes, si hacen una búsqueda en Google poniendo protesta transactivista Canal 11, las va a remitir a una serie de vínculos, sobre todo pasquines, como algunos medios de comunicación que prefiero no nombrar, pero ya ustedes podrán verlos si hacen esta búsqueda, que hablan específicamente de este evento. Entonces, comenzando. Esta protesta tiene el antecedente en un pronunciamiento que se emitió a través de redes sociales el 17 de septiembre de este año. Este pronunciamiento se lanzó a través de un formulario de Google para que las personas interesadas pudiesen firmarlo. ¿Y en qué consistía este pronunciamiento? Pues era referirse a esta oposición rotunda que tenía para que Renata Turrent no fuera la directora de Canal 11 por tratarse de un medio público de comunicación mexicano y que pertenece también a una universidad pública. Este pronunciamiento que estuvo circulando a través de redes sociales se emite el 17 de septiembre y se respaldó por 107 organizaciones que son afines a esta ideología de la identidad de género, como ustedes mismas podrían corroborarlo en caso de que hagan la búsqueda del pronunciamiento, y por 385 activistas trans y aliados, lo nombran así en algunas notas que estuve revisando para poder hablar sobre este tema. Y entre estos aliados, pues, bueno, se nombraban personas que provienen de la academia, que son periodistas o firmes activistas sobre esta cuestión de la identidad de género. Bien, pues como les decía, el punto nodal de este pronunciamiento era primero dirigirlo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Instituto Politécnico Nacional y también a la mesa directiva de Canal 11, justamente para denunciar la transfobia de Renata Turrent, que había expresado 2 años atrás en un programa que ella en ese entonces conducía en otro medio público de Ciudad de México, que ella tenía un programa que se llamaba El Aquelarre. Y bueno, ahora voy a ello porque justamente esta protesta tiene que ver con esto 2 años atrás. Pues bien, en este pronunciamiento, además de referirse a Renata Turrent como una transfóbica y que iba a llegar a Canal 11 con todo un séquito de personas transodiantes que tenían una agenda muy específica para poder articular el exterminio de las personas trans a través de un medio de comunicación público, decían específicamente que tenían 5 puntos que exigir a Canal 11 como un medio de comunicación, además de hacer énfasis justamente en que era un verdadero despropósito y pues una falta de respeto y de compromiso con los derechos humanos nombrar a una mujer como Renata Turrent, dado su San Benito que ellos mismos le colocaron de transfoba. Pues bien, estos 5 puntos en el pronunciamiento versan en lo siguiente. Quieren la creación de programas LGBTQ+, claramente, para que tengan una mayor representación en este tipo de espacios, que ese es el segundo punto. El tercero es la cero tolerancia a discursos de odio y para esto Canal 11 debe tener políticas claras para evitar la promoción de ideologías que discriminen o invisibilicen a minorías. Como punto 5, me saqué del 3 al 5, creo que enumeré mal, me disculparán. En el punto 5 de este pronunciamiento se habla de hacer un monitoreo y evaluación pública de los contenidos para asegurar la representatividad de la diversidad en estos programas. Pues bien, solo quisiera recordar, antes de pasar al evento específico de la protesta, que Canal 11 ya cuenta por lo menos con 5 programas que representan la diversidad sexogenérica en su barra de programación, que va desde un informativo que está conducido por un hombre travestido que se le hace llamar drag queen, ¿no?
que es un conductor de noticias para la diversidad, y otros 4 programas que van desde estos programas de revista hasta cápsulas informativas y de memóricas respecto al movimiento LGBTQ+ en México. Entonces, pues bueno, recalco esto porque justamente a partir de esta protesta que se hace, primero con el pronunciamiento, empezaban a salir ciertas notas diciendo que estos contenidos específicos peligraban su permanencia de transmisión en Canal 11 debido a la llegada de Renata Turrent como directora. Pues muy bien, entonces, el 17 de septiembre se emite este pronunciamiento, que es una misiva, repito, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y se organiza una protesta fuera de las instalaciones de Canal 11 el 4 de octubre. Durante esta protesta volvieron a leer el posicionamiento, pero el hombre que estuvo a cargo de pronunciarlo también aprovechó para exigir a Canal 11 que vetara directamente a feministas como Laura Lecuona, para sorpresa de nadie, ¿no? A Jean María Yoyolot, a Indira Sandoval y a Teresa Ulloa, entre algunas otras feministas. ¿Y a cuenta de qué este veto en un medio público de comunicación? Bueno, pues dentro de estas exigencias que tienen en el punto 3 de su pronunciamiento, que es esta cero tolerancia a discursos de odio, este joven o señor, realmente no sé cuál sea su edad, pero finalmente, bueno, flaco favor le hago al llamarlo joven a este señor que me parece que por ahora sigue siendo, según él, no binario, ¿no? Pues bueno, en consonancia con el punto 3, que es cero tolerancia a estos discursos de odio, pide que, por ejemplo, Teresa Ulloa, que es una de las representantes del feminismo en México, es una feminista histórica que ha luchado contra la trata de niñas y mujeres en México y América Latina, ¿no? Que ella no fuese invitada a ningún tipo de espacio que pudiese generar algún debate en relación ya no ni siquiera al asunto de la identidad de género, sino en lo que esta feminista se ha especializado. O, por ejemplo, Indira Sandoval, que es fundadora de Las Constituyentes, que gracias a esta colectiva fue que se pudo hacer una serie de reformas para lograr el principio de paridad y la ley 3 de 3 para las elecciones, para poder reformar los marcos jurídicos relacionados con las elecciones en México. Y también recordar que justamente por este tipo de reformas, en el Congreso anterior, el Congreso Federal, tuvimos 2 hombres ocupando puestos que correspondían a mujeres porque decían sentirse mujeres. Y a la fecha lo siguen diciendo, solamente que ya no forman parte del Congreso, porque además llegaron por la vía plurinominal. Esto quiere decir por las listas que cada uno de los partidos tiene como una prerrogativa para elegir a ciertos candidatos, que no va a ser por elección directa a través del voto en urnas, sino a través de estas listas que lleguen. O sea que básicamente ni siquiera el pariente más cercano a estos 2 hombres votó por ellos. Y sin embargo, ocuparon escaños en el Congreso. Pues bien, regresando al tema de la propuesta, perdón, del pronunciamiento, que bueno, sí, claro, es una propuesta, es una exigencia, una demanda y una imposición de que feministas, como les acabo de mencionar, fueran vetadas directamente, se entrega este pronunciamiento a quien es el defensor de las audiencias de Canal 11, al licenciado Gerardo Estrada. Y él se comprometió que antes del 14 de octubre de este año iba a haber algún informe o una respuesta a este pronunciamiento. A la fecha no ha habido ninguno. Algunos colectivos transactivistas pues han estado al tanto ciertamente de la respuesta, pero hasta ahora no ha habido nada. Ahora bien, esto es importante mencionarlo porque
esta protesta, como les decía, pues ya es de largo aliento, ya es de larga data, viene de hace 2 años, y es justamente, como les decía, cuando Renata Turrent era coconductora de un programa que se llama El Aquelarre en Capital 21, que también es un medio de comunicación público, del sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México. Y pues bien, lo que ocurrió es que Renata Turrent, en su papel de coconductora, porque había 2 hombres más que eran sus compañeros en el set, se le ocurrió invitar no solamente a ella, porque claramente hay una planeación de preproducción para este tipo de programas. Pues bueno, se le ocurrió invitar a Mauricio Dimeo y a Itzel Suárez a este programa, a El Aquelarre. Esto sucedió el 21 de septiembre de 2022. Bueno, el propósito de invitar a estas 2 personas a su programa era para discutir sobre masculinidades, pero también hablar sobre la cancelación de la conferencia que tanto Mauricio Dimeo como Itzel Suárez tenían programada en la FILUNI, que es la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Pues resulta que les cancelaron porque hubo una serie de denuncias hacia la universidad que afirmaban que tanto Mauricio como Itzel eran unos transfóbicos y que la universidad pública, gratuita de México no tendría por qué estar dando espacios a este tipo de personajes. Muy bien. Pues entonces la temática de la mesa iba en torno a las masculinidades, dado que tanto Mauricio como Itzel se dedican a esto, él en su profesión de filósofo y ella en su profesión de comunicóloga y divulgadora y feminista. Muy bien, pues bueno, en el programa se tocaron una serie de temas en relación con la identidad de género y ellos se posicionaron justamente como críticos del género y planteaban algunas ideas en relación a por qué tienen esta postura contraria a la afirmación de que los hombres pueden sentirse mujeres o las mujeres pueden sentirse hombres, o en ocasiones, de acuerdo al estado de ánimo o la situación, pues te puedes sentir con unas ganas de desempeñar los roles de género masculino o los femeninos, ¿no? Un poco a conveniencia, porque es un espectro bastante conveniente en ese aspecto. Pues bien, resulta que también como modus operandi hicieron una protesta luego de la emisión de este programa afuera de las instalaciones de Capital 21. Así que... Vanessa. Hola, vine a hacer mi feo papel de moderadora para decirte que si puedes ir cerrando para terminar en 2 minutos y que todos tengamos tiempo de... Ajá, claro. Entonces, bueno, como les decía, protestaban en Canal 21 y allí sí que el defensor de las audiencias o la defensora, hasta la fecha no sé si es mujer u hombre, pero digamos como la figura representativa, la institución de la Defensoría de Audiencias que tiene este medio de comunicación, sí que emitió una recomendación después de las protestas y de las quejas que se sometieron a Canal 21 por la emisión de este programa con la invitación de estos 2 personajes. Muy bien. Pues bueno, hay algunas cuestiones que para redondear, porque quizá no me va a dar un poco tiempo, dado que me extendí demasiado en estas explicaciones, pero bueno, es también para poner en contexto que es una forma de operar del transactivismo, de acosar, de ir a protestar porque su derecho humano a ser varones que se les menciona de mujeres no está siendo respetado. Pues bien, lo mencionaba justamente porque aun cuando Renata Turrent salió a disculparse luego de la recomendación que emitió la Defensoría de Audiencias de Capital 21, y asimismo el propio Capital 21, como medio de comunicación, también tuvo que emitir una disculpa pública debido a la invitación de estas 2 personas, y entre otros planteamientos o argumentos decían que, pues bueno, lo que no habían contemplado como mesa era que habían invitado a ciertos personajes que además de ser abiertamente críticos con la ideología de la identidad de género,
no habían sido equilibrados con los puntos de vista en relación a esta temática. Aunque también choca con la idea, justamente, y lo pueden ver también en la recomendación que hace, que solamente tiene 3 Capital 21 y una de ellas es esta, respecto a que las mesas deben tener puntos de vista balanceados sobre un tema polémico. Y aún así, en la propia recomendación que hace la Defensoría, habla acerca de discursos transfóbicos, ¿vale? Muy bien. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, solamente terminar de decir, es muy importante hablar acerca de estas cuestiones porque no es nada más el asunto mediatizado de que vayan a protestar afuera de instalaciones de medios públicos de comunicación, sino el hecho de conocer exactamente en qué consiste este tipo de figuras de defensoría de audiencias, porque todas y todos tenemos derecho a recibir información variada y a poder tener la oportunidad de expresar nuestras opiniones y a tener una libertad de pensamiento basada en esa serie de opiniones que se emiten para formarnos un juicio de valor. Entonces, mi invitación aquí es a que hagan la búsqueda de protesta transactivista Canal 11, que sucedió este año, y la de Capital 21, que sucedió en 2022, para que vean estos documentos y también se enteren cuáles son nuestros derechos como audiencias en ese sentido. Y recordarles, por último, ahora sí, ultimísimo, que la libertad de pensamiento y expresión en nuestra Constitución están amparadas en el artículo 6º y 7º, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también en su artículo 19, este derecho está amparado. Y por último, pero no menos importante, el artículo 4º de nuestra declaración también habla acerca de la libertad de opinión y expresión, específicamente de las mujeres, considerando que nuestra declaración recoge, a partir de todos estos instrumentos, justamente el ideario y las conceptualizaciones jurídicas que se hacen para regular este tipo de derechos que tenemos como seres humanas y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Pues sí, cada uno de estos greatest hits está para 1 hora cada uno, pero desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Veo que nos acompaña nuestra querida Gudelia Delgado Mesa, le mando muchos saludos. Por supuesto, el caso de Gudelia Delgado es otro tema que ameritaría estar en esta lista de los greatest hits del transactivismo, porque su caso, lo que le hizo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es inaudito. Ella está siendo víctima de discriminación por sus opiniones, pero no se va a dejar. Conocemos muy bien a Gudelia, por supuesto que impugnó la resolución según la cual había cometido una falta administrativa al supuestamente realizar publicaciones discriminatorias hacia la comunidad transgénero y o transexual en la red social Facebook, no observando disciplina, imparcialidad y respeto a los demás. Bueno, en fin. El caso de Gudelia es muy importante y muy simbólico, pero lo que queremos hacer, en lugar de dedicarle 10 minutos apresurados aquí en esta chorcha, es invitar, por supuesto, a Gudelia a tenerla como invitada especial en los primeros meses del año que entra, para que nos platique cómo va su caso, del que ya hemos hablado, ya ha estado aquí con nosotras, pero bueno, seguro habrá noticias que dar entonces, ¿no? Entonces, un abrazo muy fuerte, Gudelia. Y bueno, también quería comentar, como para cerrar lo de Vanessa, o hacer un comentario de lo que nos contaste ahora, es que en efecto, es como una muestra de la inmensa arrogancia de los transactivistas y de los hombres en general, y muy en particular de los que se sienten especialitos, pretender dictarle a la gente qué puede oír, qué información puede recibir, a quién pueden invitar a un programa. O sea, es que es el colmo. Nos vamos acostumbrando, pero no nos dejemos acostumbrarnos a esas cosas. Es inaudito, no es compatible con una vida democrática. Entonces, bueno, reitero o me sumo a la invitación que hace Vanessa a informarnos sobre nuestros derechos como audiencia. Y ahora le doy la palabra a mi querida compañera Adriana Buenrostro, que nos va a hablar de lo que un grupo de hombres decidieron hacer para aprovecharse de estas leyes de
autodeclaración del sexo registral, de estas leyes según las cuales un hombre puede ser mujer porque así se lo dictan sus inmensos huevos. Y este caso que nos va a hablar es también muy característico. Bienvenida, Adriana. ¿Qué nos cuentas sobre esto que pasó en el estado de Jalisco? Gracias, Lau. Bueno, pues es también platicando así en la chorcha, ponerles un poquito de contexto. En julio de este año hubo un caso sonado que salió en medios de comunicación de 7 hombres que hicieron su proceso de cambio de género en el estado de Jalisco para aprovecharse de supuestamente de los beneficios, de los supuestos beneficios que tenemos nosotras como mujeres en leyes que se supone que están hechas para protegernos del abuso, ¿no? Del abuso y de la violencia machista. Principalmente en este caso en específico en Jalisco, se habla de que lo que están tratando de hacer, y lo hicieron, y por eso hicieron ese cambio, que lo pueden hacer en un 2x3, ahorita les voy a contar en qué consiste el proceso para poder hacer un cambio de estatus de género en las actas de nacimiento en Jalisco, que es la cosa más fácil del mundo y barata, aparte, para poder seguir teniendo poder sobre sus hijas o sus hijos, ¿no? Y lo grave de esto es que lo están utilizando en casos de violencia vicaria. Uno de los puntos más interesantes y más llamativos de lo que encontré es que hasta junio, el 7 de junio de este año, habían 7 hombres, que habían cambiado de género. Pero hasta la fecha, hasta ahorita, hasta diciembre, en los datos que encontré, van 40, en Jalisco únicamente. Sin embargo, hay una persona, es un hombre llamado Cristian M., no recuerdo muy bien el nombre, que es un abogado que está haciendo toda esta campaña de hacer el uso de esta facilísima ley para poder hacer el cambio de género, que ya lleva 540 casos de hombres que cambian de género para, pues básicamente salirse por la tangente en las pocas leyes que tenemos nosotros acceso y que obviamente están pensadas como deberían de ser pensadas y de ser diseñadas y generadas las leyes con respecto a nuestro sexo, ¿no? Que obviamente hay grandes diferencias. Y me llama mucho la atención este gran número, son 540. Estamos hablando que esta noticia fue en junio apenas, no lleva ni 6 meses. Y bueno, pues obviamente fue algo muy fácil el aprovechar la terrible legislación que se hizo para el cambio de identidad de género en Jalisco, y así casi la mayoría son machotes y se van como que copy-paste en todos los estados, para facilitar, son los argumentos que dicen, para facilitar y dar acceso a los derechos humanos de estas personas que pues están dentro de la diversidad sexual, etcétera. Y lo digo de manera sarcástica. Pero el tema es que estas leyes no están siendo, primero, generadas realmente con una perspectiva feminista, obviamente. No tienen la suficiente capacitación quienes están generando estas leyes, no tienen ni siquiera el pensamiento crítico para analizar qué es lo que están aprobando, para que sea algo que tenga pues los diferentes candados para una utilización tan macabra como la que se está haciendo ahorita. Aparte de darle ese acceso a las niñas y a los niños sin información, sin poder tomar una decisión realmente consciente sobre si cambian de sexo o no, que ya sabemos que esto es una total fantasía. Pero les explico, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para cambiar de sexo en Jalisco es presentar identificación oficial, acta de nacimiento original y una carta donde se explique de manera formal el cambio de género, y tendrá información personal
y detalles sobre la naturaleza del cambio solicitado. En Jalisco no piden ningún tipo de más bien no piden otro tipo de documento, y los costos para hacer este cambio de género, que realmente el cambio no hay un costo, es 0 pesos porque es gratuito, es accesible, pero hay que hacer una anotación en sus actas de nacimiento y estos costos oscilan entre los 92 y los 360 pesos. Esto únicamente en Jalisco. Entonces, estamos hablando que el acceso tan fácil, tan arbitrario para hacer este tipo de procesos en Jalisco, pues realmente lo que está haciendo es otra vez beneficiando a los hombres para poder seguir violentando, ¿no? Tal y como un hombre puede decir en una cárcel que se siente mujer y aunque sea violador, lo pasan a la cárcel de mujeres y puede seguir haciendo lo mismo. Ahora es un caso sin rejas y es un caso que está poniendo también en peligro a niñas y niños a través, por ejemplo, de los casos de violencia vicaria. Hay también casos sobre pensiones alimenticias, pero este caso de la violencia vicaria es el que ha llamado más pues la atención en medios de comunicación por la naturaleza de lo que están haciendo y lo que se está esperando todavía después de 6 meses, a ver cuál va a ser el veredicto o la visión, el foco que van a tomar los jueces para tomar decisiones en estos casos, porque estos hombres claramente, y lo han dicho en medios de comunicación, en entrevistas, no se identifican como mujeres, pero el proceso es tan fácil de hacer que simplemente dijeron, cumplo con los papeles, te lleno una carta y te digo sí, ¿por qué? Pues porque quiero y me identifico como tal, pero pues realmente pues lo están aprovechando y es justamente para seguir violentando. Entonces, este caso me llamó muchísimo la atención porque parece que están pululando, están creciendo muchísimo este tipo de cambios de género pues más bien como que no consecuencia, bueno, a consecuencia de la facilidad y de lo absurdo que es esta manera de legislar este tipo de situaciones que no son ni lógicas, sin pensamiento crítico, sin un pensamiento objetivo de qué es lo que están haciendo, cómo lo están implementando y qué tipo de efectos son los que pueden llegar a tener. Insisto, estos casos pues al final terminan ayudando para seguir violentando a las mujeres y realmente no tienen ningún trasfondo de protección a los derechos humanos, ni de protección en contra de la violencia, sino todo lo contrario. Violentan a las niñas y a los niños al poderse ir y cambiar el sexo, el género, y también violentan a las mujeres que siguen teniendo a los agresores sin que puedan ser pues juzgados o remitidos a la cárcel sin porque simplemente dicen, pues me identifico, pero es tan fácil el proceso que lo vamos a poder seguir haciendo. Y seguramente, porque ya lo comentó este abogado que tiene este colectivo de hombres que han estado haciendo estos cambios en diferentes estados de la República, porque van muy rápido haciendo los cambios legislativos, van a haber más y van a haber muchos más, así como hubieron políticos que cambiaron de género para poder seguir utilizando, como nos platicaba Vane, los escaños que nos corresponderían a nosotras, pero ahora lo van a seguir haciendo también para seguir violentando a las mujeres, violentando a las niñas y a los niños, y obviamente discriminando a las mujeres en el sentido de que las leyes que se han hecho para protegernos con la correcta perspectiva de sexo, de diferenciarnos como sexo, pues lo están totalmente tergiversando, ¿no? Creo que y bueno, hasta allí es lo que tengo yo de información. La verdad es de que me interesa, todavía no sabemos qué es lo que estarían diciendo los jueces
o cómo lo están manejando para ver cuál sería el final o cómo lo van a estar abordando los jueces, porque pues bueno, tienen su ley de identidad de género, pero pues es, como lo sabemos, un absurdo, ¿no? No sé si tienes algo que comentar, Lau. Yo ya hasta ahorita tenía esta información. Me fui muy rápido. Sí, no, está bien. Muchas gracias, Adriana. Yo quisiera subrayar que, bueno, muchas feministas desde que se supo que se empezaban a impulsar en diferentes partes del mundo estas normas que permiten que algunos hombres, o sea, que algunos hombres cambien, lo que tú dices cambiar de género, pero yo creo que es una mejor manera de decirlo, digamos, más apegada a la realidad. Cambiar de sexo registral, así es como lo propone Laura Freixas. Cambiar de sexo registral, porque no cambian de sexo, no cambian de género. Ya sabemos el desmadre terminológico que es estar hablando de género, decir la distinción entre sexo y género. O sea, ¿de qué cambia? No cambia nada. No cambia nada, solo cambia un papelito. Bueno, en realidad, en su persona no cambia absolutamente nada, pero en sus prerrogativas cambia muchísimo. En el momento en que se pone en un papel oficial que este señor en realidad es señora, pasa lo que estás diciendo. Nuevos golpes a los derechos de las mujeres, ¿no? El aprovecharse de las leyes que las feministas por tantos años estuvieron impulsando para que se hiciera lo que llamaban, no, que siguen llamando, se utilizara un enfoque de género y se dieran cuenta de que cuando no es lo mismo en un divorcio, no son iguales los derechos de la mujer a los derechos de los hombres, en un juicio de custodia, ¿no? Entonces sabíamos que los hombres en general iban a abusar de estas reglas, ¿no? Porque entonces, claro. Me declaro mujer y ya no tengo que pagar pensión, ya no voy a tener un trato distinto en un juicio de custodia, ya no voy a, ¿no? O sea, evidentemente muchos hombres iban a ver la salida, ¿no? Claro. Lo que nos cuentas es especialmente grotesco porque son grandes grupos de hombres organizados para aprovecharse de esas leyes. Recordemos que hace años, cuando las feministas decían, ojo, hay este riesgo, nos decían transfóbicas, por supuesto. Pero también quisiera aprovechar, Adriana, este tema que planteas, para recordarles a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que entre un señor padre de familia que quiere evitar un trato que a él le parece injusto en un juicio de divorcio de custodia, aprovecharse de estas leyes de la identidad de género, no es diferente de un no padre de familia, un señor que se pinta los labios y se dice mujer de una manera más permanente, no como que lo hace nada más de manera oportunista para evadir una responsabilidad, sino de otra manera oportunista para, por ejemplo, acceder a un escaño en la Cámara de Diputados, un escaño destinado a mujeres. No hay diferencia. Y quiero subrayar esto porque es algo que no todas las feministas que ya están hasta cierto punto de nuestro lado terminan por entender. Hay muchas que piensan todavía que hay una diferencia entre estos hombres de los que nos hablas y los hombres que se dicen trans de manera más permanente. Nosotros lo vemos con más claridad porque son hombres que unos quieran aprovechar esas leyes para ciertos fines y otros lo quieran aprovechar para ciertos otros fines, no los hace distintos. Son hombres, ¿no? Y no, el género, el sexo no cambia y el sexo no cambia y esto que llaman género, pues, ¿en qué sentido cambia? El género es un orden social. Sí, ¿no? sí. No tenemos un género las personas que puedan quitarse y ponerse y ahora es este y ahora es otro. Y sobre eso hay mucha confusión y estas confusiones terminológicas juegan mucho a favor del transgenerismo. Entonces, por eso yo invito, como siempre lo hacemos, a nuestro público
a tener esa claridad y a no caer en las trampas del transactivismo. Pero bueno, muchísimas gracias, Adriana. Ahora me voy a dar la palabra a mí misma porque a mí también me toca un caso, uno de estos greatest hits. Entonces le pido a mi querida compañera Fernanda, que nos está ayudando también en los controles técnicos, que presente mi PowerPointcito con diseño muy rupestre. Muchas gracias. Entonces, bueno, otra cosa que ocurrió en el transactivismo mexicano, greatest hits, principales golpes de 2024, fue que se consumó la apropiación del término feminicidio para referirse al asesinato de un hombre que diga sentirse mujer, como si eso hiciera mucha diferencia, ¿no? Todo lo que voy a decir aquí, o más bien nada de lo que voy a decir aquí, implica que entonces no sea grave que se asesine a un hombre que dice sentirse mujer. Yo no estoy diciendo eso, ni voy a decir nada que lo implique lógicamente, para nada. Lo único que digo es que, pues por mucho que digan sentirse mujeres, siguen siendo hombres. Y esta jugada del transactivismo en realidad no está movida porque les preocupen mucho los asesinatos de hombres que se dicen trans. Prueba de eso es que no quieren que se le llame transfeminicidio, quieren que se le llame feminicidio, ¿no? Las investigaciones por feminicidio y el reconocer a ciertos asesinatos de mujeres como feminicidio y los protocolos de investigación por feminicidio son también un logro feminista, ante una realidad espantosa que es la cantidad de muertes violentas de mujeres motivadas por la misoginia. Y estos que el transactivismo, buena parte de su lucha consiste en apropiarse de los derechos de las mujeres, hacer los suyos, pues bueno, ¿por qué no? El feminicidio pues también es nuestro, ¿no? Entonces quisiera, te pido, Fer, por favor, la siguiente pantalla. Ok, aquí le llamo encuentra las diferencias, porque como les decía al principio, el transactivismo también opera dentro de las instituciones, de hecho es donde principalmente opera. Si no hubiera transactivistas en las instituciones, no estaríamos donde estábamos. Y transactivistas máximos han sido unos jueces de la Suprema Corte de Justicia, que la gente que juega o que le entra al lenguaje transgenerista les dirían cis. Insisto, no tienes que ser alguien que se reconoce como trans para hacer el trabajo sucio del transactivismo. Y aquí lo que estoy presentando es el pantallazo de un boletín de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde se determina que el asesinato de una mujer trans, comillas inmensas, debe considerarse feminicidio, junto con la misma noticia dada por la Agencia Presentes. La Agencia Presentes es una organización de la sociedad civil, transactivista netamente, bueno, se dicen LGBT, etcétera, pero bueno, trabaja mucho por el transactivismo. Pero observen, a mí lo que me llamó la atención aquí en esta nota de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es la bandera. O sea, están haciendo propaganda transactivista descaradamente. ¿Qué vemos aquí? La bandera trans, esa ya saben, rosita y azulito mameluco, ¿no? Entonces, bueno, esta hoja de mi PowerPoint o esta diapositiva de mi PowerPoint sirve para que recordemos que cuando criticamos el transactivismo, un porcentaje importante de nuestra crítica va dirigido a esos señores que dentro de las instituciones y aprovechando el poder que tienen y movidos seguramente por cosas que ocurren debajo de la mesa y cosas que pasan por debajo de la mesa, que pasan de una mano a otra, hacen esto, ¿no? Participan en estos golpes mortales a los derechos de las mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí simplemente recordar, ¿no? ¿Qué feminicidio se define aquí en el Código Penal Federal, en el artículo 325? Feminicidio es privar de la vida a una mujer por una razón de género.
se considera que existe una razón de género cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Es decir, puede ser una o pueden ser las 8. 1, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. 3, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, es decir, del asesino en contra de la mujer asesinada. 4, haya existido entre el asesino y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, etc. 5, existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso. 6, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7, el cuerpo de la víctima es expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. 8, el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. En fin, que exista esta tipificación de feminicidio es importante y responde a preocupaciones por la cantidad de mujeres asesinadas, por la manera como las asesinan, la hazaña con la que las asesinan, la motivación detrás, que es una motivación misógina, ¿no? Pero claro, pues un logro del feminismo siempre está en la mira del transactivismo y a apropiarse de esto. Siguiente diapositiva, por favor, Fer. Ok. Entonces, bueno, vamos aquí quiero leer esto que les enseñé en una fotito chica, para ver cómo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no nos quiere ocultar que trabajan bajo la bandera trans, pero aquí está lo que dice ese boletín. Hablan del fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 29 de febrero de 2024, al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, referente a la ley para prevenir y erradicar el feminicidio de Michoacán de Ocampo. O sea, digamos, esta acción de inconstitucionalidad es la que, digamos, es el abracadabra para que el delito de feminicidio se considere un delito de feminicidio también la muerte, con cualquiera de esas 8 circunstancias, de un hombre que se dice o se siente mujer. Dice la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos recuerda que ellos han sostenido desde 2019 que no sería necesario recurrir al diseño de un nuevo tipo penal, o sea, transfeminicidio, para los casos de mujeres trans víctimas de violencia de género letal o legislación específica para que ellas, dicen así, puedan acceder a la justicia, puesto que las mujeres somos diversas y las mujeres trans son parte de esa diversidad. Es decir, aquí, en este boletín, para comunicar la noticia de el fallo relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 29 de febrero de este año, cuando determinó que el delito de feminicidio es aplicable a algunos hombres, aquí nos está revelando en este parrafito que todo este merequetengue, toda esta lucha para que sea considerado feminicidio, no es porque les preocupen los asesinatos de esos hombres, es porque quieren seguir machacando con que las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres, las mujeres somos diversas y las mujeres trans son parte de esa diversidad, que nosotras, con una claridad conceptual que debería tener la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nosotras podemos traducir como las mujeres somos diversas y los hombres son parte de esa diversidad. Es decir, las mujeres somos una cosa indefinible, tan indefinible que unos hombres caben en el concepto. Eso es, no es otra cosa. Y por cierto, hablando de terminología, observen el titular. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce fallo de la Suprema Corte que obvia la inclusión de las mujeres trans en el concepto de feminicidio. Nos dan una prueba más de que ni siquiera la gente de su departamento de prensa conoce el significado de las palabras. Obviar significa evitar un impedimento o una dificultad o eludir una cosa inconveniente. Decir que la Suprema Corte de Justicia obvia la inclusión de las mujeres trans en el concepto de feminicidio significa decir que la Suprema Corte de Justicia no incluye a las mujeres trans en el concepto de feminicidio. Lo quitó, o sea, no, lo anuló. No saben lo que significa obvia, porque claro, para ellos les parece, ellos han de imaginar que obviar significa algo así como hacer patente
que las mujeres trans tienen que entrar en el concepto de feminicidio. O sea, mala redacción, además de todo. Bueno, no nos tendría que sorprender. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos ahí, ok. Continúa el boletín. Sin embargo, este organismo público de derechos humanos también ha afirmado que ante la omisión o mala calidad en la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de los feminicidios de mujeres trans, o sea, ya determinan que feminicidio era desde antes de que la Suprema Corte dijera nada. Y las barreras actitudinales que aún existen, es pertinente valorar la pertinencia de contar con el tipo penal transfeminicidio para favorecer la aplicación de un enfoque diferenciado e interseccional en las investigaciones. Ok, bueno, funciona transfeminicidio a falta de feminicidio. Pero bueno, siguiente párrafo. Ante esa realidad que niega los derechos humanos de las mujeres trans al acceso a la justicia, o sea, no considerarlo feminicidio, niega los derechos humanos de unos hombres. Bueno, y constantemente busca dejarlas fuera de un margen de protección como lo es la legislación en materia de feminicidio. O sea, si no entran en feminicidio, significa que están negando sus derechos humanos. Bueno, ante esa realidad, falsa realidad, la resolución de la Suprema Corte es una decisión que contribuye a que las autoridades de todos los niveles y en todas las entidades federativas apliquen sin duda alguna los protocolos de feminicidio al homicidio violento de cualquier mujer, incluidas las mujeres trans. O sea, una vez más, esta idea de que no darles por su lado a unos señores atenta contra los derechos de cualquier mujer, incluidas las mujeres trans. O sea, de verdad, démonos cuenta, está clarísima su motivación y está clarísimo la importancia del lenguaje en esta lucha. En suma, termina el boletín de la Comisión de Derechos Humanos. Este organismo protector de derechos humanos reconoce en la decisión del máximo tribunal una oportunidad para avanzar en la normalización del término feminicidio como incluyente de la realidad de todas las mujeres con independencia de la creación de un tipo penal específico. O sea, es en realidad avanzar en la normalización de la idea de que algunos hombres pueden ser mujeres, ¿no? O sea, y no es ningún logro a favor de los derechos a la vida de estos señores. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y luego, bueno, no, por supuesto que lo que hace el transactivismo en un estado, lo que hace el transactivismo en un ámbito, lo hace el transactivismo en otros. Entonces, el 28 de junio, unos meses después, el gobierno de la Ciudad de México decretó que los asesinatos de mujeres transexuales sean investigados como feminicidios, luego de que se solicitara una reforma al Código Penal de la ciudad. Ojo, el actual jefe de gobierno, Martí Batres, publicó un decreto donde solicita que para efectos de dicho artículo, el término mujer incluya a todas las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, o sea, también las niñas, también las ancianas, también una bebé, así como a todas las personas de género femenino. O sea, ¿qué significa ya género femenino a estas alturas? Es obvio que ya ahí género no significa sexo. ¿Qué significa persona de género femenino? Un señor que se pinta las uñas. Pues sí, en efecto, eso significa género femenino. Tiene más derechos un señor que se pinta las uñas que una mujer que no se maquilla. Bueno, eso es lo que vemos al final del día. No lo dicen, no son tan descarados como para ponerlo por escrito, pero eso es lo que significa. Esto significa que se reconoce a las mujeres trans como mujeres sujetas a derechos sociales y jurídicos. Una vez más, eso es lo que quieren. Feminicidio es para poder seguir diciendo las mujeres trans son mujeres, las mujeres trans son mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, luego pasó algo bien interesante. Esto fue este mismo mes, en diciembre de 2024. Sí, ¿verdad? 3 de diciembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia de condena de 55 años de prisión para Denis Galicia Martínez, mujer transgénero, tras quedar acreditada su intervención en el delito de feminicidio en agravio de una persona también integrante de la comunidad LGBTQI+. Este proceso sienta un precedente en el país. O sea, de verdad fue como, wow, observen, ya que jurídicamente es la primera vez que tanto la víctima como la sentenciada fueron reconocidas como mujeres transgénero. Ello con base en los argumentos presentados por el agente del Ministerio Público. O sea, es como las fiscalías jugando al récord Guinness, ¿no? Pero pues sí es interesante, ¿no? Es interesante darnos cuenta de que
¿A quién le echan la culpa de los asesinatos de estos hombres? A nosotras que decimos que son hombres, ¿no? Pero, ¿quiénes los asesinan? Otros hombres. Y a veces también otros hombres que también se dicen mujeres y también se pintan la boquita. Siguiente diapositiva, por favor. Continúa esto, el ilícito se registró el 4 de marzo de 2022 en Tezoyuca, porque pues, se pusieron a discutir y entonces la agresora, le hablan en femenino, por supuesto, la atacó con un cuchillo, ocasionándole la muerte. La fiscalía intervino, la persona responsable de los hechos, o sea, este hombre, fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Texcoco. Tenemos razones para creer que a este señor lo van a hacer purgar su condena de 55 años, o sea que va a salir a los 91, a menos que le reduzcan la condena, en la cárcel de mujeres, ¿no? Porque observen cómo dice también este boletín. Para lograr esta sentencia, la Fiscalía de Domex reconoció la identidad de ambas como mujeres transgénero. O sea, importantísimo reconocer la identidad del asesino. O sea, está bien que nos recuerden que también se dicen trans, porque nos dicen que esto nunca pasa y sí pasa. Muchos que se dicen trans son asesinos, son tan violentos como los hombres en general, las tasas en las que, los índices de violencia cometidos por estos señores que se dicen trans son de hecho mayores que los de unos hombres que no se dicen trans. Entonces, así que buenos y lindos no son. Bueno, desde el inicio de la investigación y durante las diversas audiencias ante el órgano jurisdiccional, se ha hecho especial énfasis en la calidad de la víctima y de la acusada respecto de sus derechos a la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano. Esto es chistosísimo. Reconocerle a un cadáver el libre desarrollo de su personalidad y reconocerle a un asesino sus derechos a ser considerado mujer si él así lo quiere. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, Fer. Ay, se me olvidó ponerle play a mí. Ya está casi por terminar mis 10 minutos. No es cierto. No sé si ya me pasé, o sea, perdónenme. Aquí, en el tweet me parece que es la misma fiscalía, histórico. Juez emite sentencia por el feminicidio de una mujer trans. ¿No? Es como, ¿por qué histórico? ¿No? Sí me lo había puesto, apenas terminó, entonces no me he pasado tanto de nada. Nada más déjenme terminar. Siguiente diapo, por favor, Fer. Bueno, aquí yo buscando en el nombre del asesino en Google, me topé con un post de alguien a quien tengo bloqueado en Twitter, como se ve ahí a la derecha, sí, hay una cosa rojita que dice bloqueado, Laurel Yeye. Laurel Yeye, que se hace llamar Laurel Miranda, que es por supuesto un hombre, su nombre real es Raimundo, dice, pues justicia es justicia, o sea, sí está bien si la mujer trans mató a otra mujer trans, pues sí, está bien, ¿no? Que lo metan a la cárcel. Pero interesante que atrapan a mujeres trans asesinas, pero no a los hombres cisgénero heterosexuales que nos matan. Yo no sé, sería interesante averiguar si de verdad no los atrapan. Sin mencionar que la forma que lo comunican los medios al catalogarlo como histórico contribuye a la narrativa de que se matan entre ellos. No, o sea, a pesar de toda la propaganda, esta información encuentra la manera de salir a flote. Se matan entre ellos. Pues sí, se matan entre ellos. Por fortuna, dice Laurel, o sea, Raimundo, el grueso de la sociedad ni siquiera está entendiendo la noticia y solo atinan a decir era hombre, como Laura Lecuona. Yo dije, pues sí, un hombre mató a otro hombre. En fin, no sé, puse un tuit al respecto, ya no me acuerdo qué decía exactamente. Pero, o sea, ¿qué habría querido este transactivista de las redes, Laurel Yeye, que se dijera, que se ocultara que es un hombre que también se dice trans, que se aludiera a él como mujer sin más, sin mencionar el trans, ¿no? ¿O qué? En fin,
Obviamente, hay cosas que contribuyen a la narrativa de ellos. Si quieres, ya quita el PowerPoint, Fer, y cosas que no contribuyen a su narrativa que ellos quieren dominar. Y evidentemente, ver que se matan entre ellos no aporta tanto a su causa, ¿verdad? Y por eso hay tan poquita información cuando buscan el nombre de Denise Galicia y me tuvo que salir a mí entre los 10 primeros resultados algo que escribió alguien a quien tengo bloqueado porque no me interesa lo que dice, lo que piensa, ni qué giro de 360 grados dio recientemente cuando fue a una sala de operaciones a que lo convirtieran de un hombre que, aunque quiere parecer mujer, se nota que es hombre, a un hombre que, aunque quiere parecer mujer, se sigue notando que es hombre. Entonces, bueno, y ahora no hemos terminado con esto. Ahora le doy la palabra a mi querida compañera Sandra Ramírez, que también nos va a hablar de los abusos a los que se prestan este tipo de leyes de identidad de género. Bienvenida, Sandra, te doy la palabra. Sandra, hola, Sandra, viene a interrumpir porque no te oímos. No te hemos oído nada. ¿Puedes activar tu micrófono y volver a empezar, por favor? Ahora sí. Hola, perdón, gracias Laura y hola compañeras, qué bueno pues que están aquí conectadas. Yo vengo a hablarles de algo muy importante que sucedió este año en el país y fue el proceso electoral que vivimos. En este proceso electoral, la paridad se volvió una de las principales banderas para demostrar voluntad política y presumir avances en materia de derechos humanos con la implementación de acciones afirmativas en términos de inclusión. Lo que no quedó claro, pues, es inclusión para quiénes. Entonces, al revisar en los diferentes estados las candidaturas, nos hemos encontrado con un número importante de candidatos varones que se han valido de la autoadscripción del género para acceder a las cuotas paritarias en cargos de elección popular al registrarse como mujeres. Por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, pasó con los candidatos José Reyes Martínez Rojas del municipio de Venado, Daniel Alonso Zavala de la Rosa del municipio de Villarista y Saulo Morales del municipio de Hualulco, del estado de San Luis Potosí, como les dije anteriormente, quienes vieron la oportunidad de hacerse de una candidatura instrumentalizando el principio de paridad para ocupar espacios designados para las mujeres a través de las cuotas de género. Obviamente esto con el aval de sus partidos políticos, que en este caso fueron el PRD y el Partido Verde de México, tal como lo documenta Claudia Espinosa Almaguer en un artículo escrito para el medio Antena de San Luis. En Michoacán, bueno, vimos algo similar, solo que aquí los candidatos pues eran demasiados para no notarlos. Más o menos 66 hombres recurrieron al derecho a la identidad de género con el objetivo de inscribir sus candidaturas a diversas regidurías y alcaldías para cumplir con pues estas cuotas de género, ¿no? Exigidas por el principio de la paridad política establecida en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí, pues otra vez, todos los candidatos que aparecieron autopercibidos como mujeres se registraron por todos los partidos políticos, porque también eso pues es importante subrayarlo.
bueno, porque luego tienen pues mucho esta discusión, no, pues es que el feminismo es de derecha, de izquierda, no sé qué, no, aquí todos los partidos políticos incurrieron en esto, lo que pues es muy triste porque las legisladoras mexicanas, bueno, en realidad las mujeres mexicanas llevan un proceso bastante importante peleando por sus derechos electorales, por estos derechos de paridad, y una vez obtenidos, bueno, pues los hombres encontraron una manera para burlarse de esto con esta pues autoadscripción del género y usurpar pues espacios que las mujeres pelearon por ellos, ¿no? Aquí, pues bueno, sí. Ahorita pasemos, por ejemplo, al estado de Guanajuato, que aquí pasó algo bien interesante, ¿no? Ya sabemos que a veces a la política le gusta mucho como nutrirse de la farándula y viceversa. Y entonces aquí en este estado, el partido Morena y el PT designaron a Paola Suárez, que es un hombre identificado como mujer, que es más conocido por sus actuares en el mundo de la farándula y pues en cosas de otra índole más que en política, pero pues en Guanajuato aprovecharon un poco la fama de este señor y lo postularon para contender por una diputación local por la coalición Juntos Haremos Historia, pues que era la coalición de Morena, del PT y del Partido Verde. Por otra parte, en este mismo estado, Michel Vladimir Santos, en un intento por emplear la misma lógica que pues los casos anteriormente mencionados, trató de inscribirse como mujer trans para competir por la primera regiduría. Y aquí pasó algo bien interesante, porque aquí el Instituto Electoral de Guanajuato sí dijo que era una falsa mujer. Entonces, parece que las autoridades electorales sí pueden decidir quiénes son falsas trans, pero no quiénes son mujeres. O sea, bueno, es todo un despelote esto. Lo más sorprendente de esto es que las autoridades electorales aleguen que el principio de paridad de género estipulado por la ley para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política requiere mejores mecanismos para garantizar la equidad en las candidaturas, pero al mismo tiempo defienden la ficción jurídica de la autoadscripción del género. Al momento de implementar dicho criterio, sin detenerse a pensar por un solo momento que esta pues es una violación a los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces aquí a mí me gustaría que habláramos un poquito de la CEDAW y de nuestra declaración, obviamente, porque la CEDAW en su artículo 7 sostiene que todos los países firmantes, incluido México, deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública. Nuestra declaración en su artículo 6 acota que esto debe comprender formas de discriminación contra las mujeres consistentes en incluir la categoría de mujeres a hombres que afirman tener una identidad de género femenina. Todas las medidas que se tomen específicamente para que las mujeres tengan un acceso más amplio a los derechos de votar y ser votadas, a participar en la formulación e implementación de políticas gubernamentales y su implementación a ocupar cargos públicos, a desempeñar todas las funciones públicas y a participar en organizaciones no gubernamentales y a asociaciones relacionadas con la vida pública y política. Deben basarse en el sexo y no discriminar a mujeres, incluyendo a hombres que afirmen tener una identidad de género femenina.
También es importante mencionar que la misma CEDAW insta a sus signatarios en el artículo 4 a la adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres, aun cuando estas elecciones se distingan por la afrenta al incluir hombres que se afirmen mujeres en las cuotas paritarias a cargos de elección popular. Continuaremos con la exigencia de que el principio de paridad se aplique únicamente a las personas de sexo femenino, o sea, nosotras las mujeres, para evitar la exclusión a puestos de representación política y pública, como suscribe el artículo 6 de nuestra declaración. Y pues bueno, a grosso modo es como un comentario de lo que pasó en estas elecciones. Es un poco como encaminado en lo que ya habían pues discutido mis otras compañeras, de cómo se nos borra, de cómo ahora estamos viendo directamente pues cómo se nos está borrando de la ley de espacios que se habían peleado por mujeres para mujeres, pero bueno, pues esta ficción jurídica de la autoadscripción del género es lo único que pasa, cosa que advertimos hasta, bueno, hasta el cansancio, pero pues desafortunadamente teníamos razón. Perdón. Muchas gracias, Sandra. Sí, es importante seguir subrayando esto y subrayar que tratados internacionales suscritos por México van en sentido completamente contrario al que se está siguiendo con algunas normas y leyes y reglamentos que permiten que cada vez más hombres pues nada, Usurpen nuestros usurpen espacios. nuestro espacio, exactamente, sí. Y es toda una ficción jurídica y es tremendo, ¿no? Porque, o sea, yo creo que es una ficción en la que por alguna razón todo el mundo quiere participar, como cuando vamos al teatro y decimos, bueno, voy a participar en esta ficción, yo sé que ese cuchillo que porta el personaje no es un cuchillo de verdad, y cuando se lo clave al otro personaje no lo va a estar matando, y también sé que él no es el príncipe de Dinamarca, ¿no? Pero voy a hacer como si, ¿no? Es esto que hacemos cuando vamos al teatro, cuando vamos a una película, voluntariamente decimos, vamos a, pues a darle por su lado esta historia para emocionarnos con ella, ¿no? Apagamos la tele, salimos de la sala de cine, salimos de la sala de teatro y ya regresamos a la realidad. Pero esta ficción jurídica quiere que participemos las 24 horas de los 365 días del año en la ficción de que unos hombres son mujeres, porque sí lo dicen, y hay de nosotras, como el caso de Gudelia demuestra, donde no queramos seguir esa ficción. Hay mujeres que quieren seguir esa ficción, todas en el fondo de su ser saben perfectamente bien que esos señores no son hombres, pero algunas dicen, voy a hacer como si, y terminan creyéndoselo, pero sus actos nos demuestran que no se lo creen porque nos ponen por encima de las otras mujeres, entonces nos están diciendo con sus actos que saben que son hombres y saben a quiénes poner en hasta arriba en sus prioridades. Entonces sí una ficción, sí, entonces, pero es gravísimo que esa ficción se eleve a rango de ley, ¿no? Por eso estamos dale que dale en contra de las leyes trans, no es, ay, no seas mala, ¿qué puede pasar? ¿Cómo que qué puede pasar? Que nos borren jurídicamente, y eso no va a ser ficción. Sí. Además, hay como campos en donde es más notorio que otro, porque como que valen, ¿cómo no le vas a decir por sus pronombres? Órale, va, bueno, entre comillas, pues porque sabemos que no, pero por ejemplo, cuando vemos el tema que expuso Adriana de la violencia vicaria, o sea, el vínculo materno-filial es
como el vínculo que más usan los hombres abusadores, tanto de las madres como de los hijos, para chantajear y para poder como tener sus abusos, ¿no? Entonces, eliminada la tipificación de la violencia vicaria accediendo a la autoadscripción del género, pues ahí tienes perpetuar el abuso servido en bandeja de plata, ¿no? Yo no estoy diciendo que los otros casos, por ejemplo, el caso de violencia política y así sean menores. Lo que pasa es que me parece que hay escalas de lo evidente y si ya lo estamos viendo así, como, ¿por qué seguimos en esto? No, es que no se puede tapar el sol con un dedo. No, me encanta como dices, escalas de lo evidente. Pues en estas escalas de lo evidente que quieren que, o sea, si nos damos cuenta, por eso es tan importante para ellos esto del lenguaje, ¿no? Van metiéndonos creencias. Hace 10 años, si alguien llega a decirnos, un hombre puede ser mujer y un hombre puede ser madre y puede amamantar a su hijo, habríamos dicho, ¿Qué broma es esta? ¿De qué me estás hablando, no? Y ahora se supone que tenemos que creérnoslo, ¿no? Entonces van ahí metiendo ideas a cual más absurda para que vayamos creyéndonos, ¿no? Y es como empiezan de a poquito y sigue y sigue y sigue, y esta escala de lo evidente de pronto explota, ¿no? Y ahora tenemos que creernos que existe lo no binario, ¿no? Y justamente esto de lo no binario lo va a abordar mi querida compañera Fernanda Roga en la siguiente intervención, que ya es la última, y te doy la palabra, querida Fer. Gracias. Gracias, Lau. Sí, bueno, muy diferente, muy diferente en este caso. Primero les doy un poquito de contexto. Seguro muchos ya saben, pero para quienes no, el año pasado, a finales del año pasado, sucedió el homicidio, el asesinato, la muerte, pues, de el conocido como Magistrade, Osiel Baena, que fue encontrado muerto junto a su pareja, ¿no? Y a partir de esto, uno de sus hermanes, también el muy conocido Salman Luevano, lo ha sabido usar bastante bien para capitalizarlo políticamente. Bueno, Salman Luevano Luna, si no saben, es otro AGP, es un político activista por lo LGBT, lo trans en realidad, en México. Es conocido por ser la primera diputada transgénero, entre comillas, enormes en el país. Y pues claro, su carrera política, como de todos estos, va pues de impulsar el transactivismo, ¿no? De transear todo el aparato legislativo del país. Y bueno, a partir de la muerte de Osiel Baena, que fue encontrado junto a su pareja, que Osiel Baena estaba metido también en la política, era un abogado activista, igual por todo lo trans, pero la gran diferencia es que él es el conocido por ser la primera persona no binaria en ocupar una magistratura en México y en toda América Latina. O le primere persone no binarie tendría que ser, ¿no? Para no faltar a su identidad. Y bueno, a raíz de esto, ha usado como bandera al nuevo mártir de la comunidad abecedario. Ocurrió que, por ejemplo, acusó a una senadora de ser la responsable de la muerte del magistrade, porque él, Salman Luevano, insiste en que el homicidio fue motivado en primer término por discurso de odio, a pesar de que la hipótesis oficial hasta la fecha de la fiscalía es que las lesiones mortales que presentaban ambos cuerpos, Osiel y su pareja Dorian,
fueron provocadas mutuamente, sin intervención de nadie más, que no había evidencias de terceros en la escena del crimen. Y a pesar de esto, se atreve a señalar a una mujer, claro, como la culpable, ¿no? La responsable de la muerte del magistrado. Esto por discurso de odio, porque la senadora no está de acuerdo con la ideología de género y ella había presionado porque no se le permitiera a Ociel Baena meterse a las escuelas públicas a hablar de la ideología de género, ¿no? Del transgenerismo, primarias, secundarias, menores. Y como, según ellos, no darles la razón en todo es discurso de odio, y el discurso de odio es la antesala a los crímenes de odio, y se aferran un montón a que eso fue un crimen de odio, aunque sabemos que sucedió entre ellos dos, entonces, por lo tanto, ella es culpable también, ¿no? Un sinsentido. Con esta misma retórica y aprovechando toda la simpatía del público que generó el nuevo mártir Ociel, la ha sabido capitalizar bastante bien para presentar, por ejemplo, la iniciativa legislativa llamada, ¿cómo será? La ley Ociel Baena, claro que sí, que busca identificar, definir y aplicar la pena máxima para crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género como factores agravantes. Con la aprobación de esta ley se podría castigar con prisión de 15 días a 6 meses y recibir una multa que podría subir hasta los 3,100 pesos más o menos para quienes difundan ideas que inciten a la violencia mediante redes sociales por ser parte de la comunidad LGBT, bla, 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 bla. Entre otras. Y bueno, por si las dudas, que quede claro que aquí ninguna de nosotras estamos incitando a la violencia de los integrantes de la comunidad LGBT, bla, 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 entre otros. Esta presión social es tal que con este mismo discurso a principios de año logró, que además creo que sin mover ni un dedo, creo que él ni siquiera se lo pidió. A principios de año, el que era presidente en aquel momento se refirió a Salma Luébano pues como lo que es, un hombre vestido de mujer, ¿no? Pues al día siguiente abrió sus conferencias matutinas de todos los días con una disculpa por mal generizar a Salma Luébano. O sea, claro, y esto les da otro, si hasta el presidente lo hace, si hasta el presidente puede admitir su error y disculparse, ¿por qué tú no, maldita terfa? Claro, claro. Este mismo hombre estuvo muy involucrado en la reciente prohibición de las llamadas terapias de conversión en México. Se aprobó una reforma que tipifica estas prácticas como un delito, ¿no? Con penas que pueden ir de 2 a 6 años de prisión y multas considerables también. Y además de todo esto, también se vio muy involucrado presentando la inauguración de una nueva especialidad de la Escuela Judicial Electoral, la especialidad en democracia inclusiva, magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, que fue un proyecto que Ociel mismo diseñó, ya no pudo inaugurar, y claro que quién más va a ser ahora la brillante imagen de todo lo que tenga que ver con nuestro nuevo mártir, pues Salma Luébano. La mención constante a Ociel en sus redes y el vínculo que tenían y cómo nunca deja de ser parte de su vida, bla, 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 y esta nueva simpatía que les ganó el mártir, que yo no sé, o sea, mártir, pero si de dónde, si la hipótesis de la fiscalía es bastante conclusiva y hasta la fecha no ha modificado y la refrendan, y la misma familia de los involucrados no está buscando, o sea, que están de cierta manera conformes como con la hipótesis, ¿no? Pero ellos siguen insistiendo en que es un crimen de odio. Y entonces, en esta línea de lo legislativo, cabe también destacar que en junio se aprobó la ley de infancias trans en Baja California.
Esta ley de infancias trans consta en la modificación del acta de nacimiento, básicamente, ¿no? De lo que hablábamos hace rato, modificar el sexo registral, y va de que ahora los menores pueden solicitar ese cambio del sexo registral en su acta de nacimiento para que coincida con su identidad de género. Estamos hablando de menores de 12 a 18 años, claro. Y bueno, dicen que para realizar este cambio se necesita el consentimiento de algún tutor, ¿no? Padre, madre, tutor, pero en caso de que no lo tengan, se puede llevar a un procedimiento judicial. Ojo ahí. Se justifican mucho con que esta ley no autoriza procedimientos quirúrgicos ni hormonales, porque dicen que eso le preocupa mucho a otra gente y pareciese que ese es el mayor problema que deviene de estas leyes, pero para nada. O sea, ojo que sí, si bien es muy grave la hormonación y los procedimientos quirúrgicos, sobre todo en menores de edad, no es el único peligro y no sé, a lo mejor no es más grave. Hay que ver que los tutores ahora están entre la espalda y la pared, con que decirles que cualquier cosa es discurso de odio, o sea, decirles que no es discurso de odio. Entonces, si los padres se niegan, aparte de que se los pueden saltar facilísimo, se les puede acusar de discurso de odio, ¿no? Y como el discurso de odio es la antesala al crimen de odio, y luego además probablemente hasta se les pueda acusar de terapia de conversión por no aceptarlo. Horrible. Leía yo en el blog Salagre de Nuria una traducción a un artículo que hablaba sobre la ley de autoidentificación de género alemana, pero las conclusiones de esta autora aplican perfecto aquí también. Ella dice, esto socava a progenitores o tutores a que tengan una visión crítica de la ideología transgénero. Por supuesto, o lo apruebas o lo apruebas. Y si dices que no, nos saltamos y proceso judicial y crimen de odio y terapia de conversión. Claro. O padres tutores que simplemente estén preocupados por el bienestar de sus crías, ¿no? Al mismo tiempo, esto empodera a los progenitores pro-trans que podrían estar sospechosamente convencidos de que su criatura está atrapada en el cuerpo equivocado, que es algo que hemos visto y tiene hasta un término que es Transhausen by proxy. Para quien no esté familiarizado con esto, viene del síndrome de Munchausen by proxy, que se refiere a una patología caracterizada por el abuso físico o emocional de las crías, de tus hijos, hijas, en donde se simulan o producen síntomas en las crías, llevando a tratamientos de salud y cirugías innecesarias. Es un caso, es una situación de abuso muy particular. Busquen, por ejemplo, Gypsy Rose Blanchard, ¿no? Que es un caso muy famoso de esto. Pues existe, digamos, una subclase del Munchausen by proxy en donde sucede que los padres insisten que sus hijos son trans y son los padres los que empujan esta idea en los niños. Que claro, ¿de dónde va a sacar un menor? O sea, insisten mucho con que saben quiénes somos desde pequeños. No es cierto, perdón, pero no, yo tengo 30 y todavía tengo problemas con mi identidad, o sea, por favor. Entonces los padres empujan esto en los niños y los van empujando a la transición y lo que sea, o sea, provocando también procedimientos innecesarios en los niños que afectan irremediablemente su salud, porque también se habla mucho de que los bloqueadores de la pubertad son reversibles y que si el niño se arrepiente, lo quitamos y no pasa nada. La pubertad continúa normal. Eso no es cierto. Los daños que provocan no dan la vuelta atrás, son irreversibles. Y tan prominente es este abuso que tiene un nombre, Transhausen by proxy. Entonces, así es a donde estamos. O sea, si no es por una, es por otra. Completamente obligados los tutores. Qué terror ser madre en estos tiempos, porque están completamente obligados a doblegarse, ¿no? A rendir pleitesía. Y bueno, con esto
Baja California se une a los otros estados de México, en donde esto ya está aprobado y sucediendo, que son Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos. Pues horrible, y ahora con su bandera de este mártir que es Ociel Baena, híjole, si ya de por sí se les tenía que tratar con pincitas, ahora está peor, o sea, y vaya, cuidado que cualquier cosa, o sea, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo ahora, discurso de odio, que hay que hacerles caso en lo que digan, y bueno, es terrible, ahí lo dejo, claro que da para más, pero bueno, veamos ahora como la conclusión de todo lo que hablamos aquí a mis otras compañeras. Hola, Lau. Hola, Fer. Muchas gracias. Sí, bueno, era importante recordar lo que pasó con Jesús Ociel Baena, aunque su asesinato o suicidio ocurrió el año pasado. En 2024 fue cuando se utilizó políticamente su caso y, como bien dices, lo convirtieron en mártir, ¿no? Entonces, y curiosamente es otro caso en el que pues los que los matan son otros como ellos, ¿no? No, o sea, no he visto nunca una noticia sobre una feminista. O sea, ya no digan cometiendo un delito verdadero contra un hombre que se dice mujer. Digo, cometemos el discurso de odio porque cualquier cosa que nos contradiga es por definición discurso de odio, pero lo seguiremos contradiciendo. Claro, a pesar de que no son conocidas que noticias, ¿no? de feministas, digamos, ya que de verdad les hagamos daño a ellos, siempre buscan cómo echarnos la culpa, como con esta senadora, que la culpa a ella del asesinato por el discurso de odio, y que eso es la antesala al crimen. Es especialmente descarado, pero tenemos que seguirnos resistiendo, y una resistencia es nuestro fuero interno, ¿no? Como siempre, y si quieres pon la imagen de todas nosotras para que nos hagamos así juntas, pero sí quisiera aprovechar, bueno, agradecer a quienes nos acompañaron, gracias Guadalupe, Analía, Magali, Brenda, Budelia, y todas las demás por habernos acompañado. Espero que nos sigan acompañando el siguiente año. El siguiente año el transactivismo va a seguir haciendo de las suyas, cuenten con eso. Y decía yo, la resistencia en el fuero interno, o sea, nosotros sabemos que muchas de estas cosas de estos discursos que nos recetan son falsos. Sigamos creyendo en lo que nos dicen nuestros sentidos, sigamos escuchando nuestra intuición que nos dice esto no es un hombre. Y recuerden, esto es importante, recuerden que cada vez que le decimos mujer trans a un hombre o le hablamos en femenino, estamos participando en esa gordísima mentira de que ser mujer es un sentimiento y damos puntos al transactivismo. Les damos puntos. Y bueno, les deseamos felices fiestas. No desaprovechen en estas cenas de Navidad, Año Nuevo, posadas. No desaprovechen ninguna oportunidad de recordarle a la gente que los hombres nunca serán mujeres, como dice Gudelia, los hombres nunca serán mujeres, y de que en este mundo no existe, ni ha existido, ni una sola persona que no haya sido gestada y parida por una mujer. Digo, hasta el niño cuyo nacimiento se festeja en Navidad y que fue producto del Espíritu Santo o algo así, hasta ese niño fue parido por una mujer, ¿o no? Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando creemos que hay más de dos sexos y que a veces los hombres pueden gestar? No es cierto. Y bueno, les invitamos a seguirse informando, seguirnos acompañando y pues, ¿algo más que quiera añadir alguna compañera?
Firmen la declaración. Por supuesto. Claro. Sí. Sí, los invitamos a firmar la declaración. La encuentran en womansdeclarationinternational.org. Por allí ya debe de estar el link para que lo puedan encontrar. En comentarios está, sí. Bueno, pues gracias. Nos vemos el año que entra, que está ya a la vuelta de la Gracias, esquina. queridas. Chao. Gracias, queridas. Bye. Bye, bye. Ah.